vamos a trabajar el capítulo sobre la agricultura en el siglo XX con el texto de Kalmanovich, de Nueva Historia Económica de Colombia, y vamos a trabajar el capítulo 11, este que está acá de la agricultura. Entonces, habíamos hablado en las clases pasadas de la parte fiscal, de la parte monetaria, y la última clase habíamos hablado de la industrialización. Todos estos elementos, como hemos hecho insistencia varias veces, son elementos que están estrechamente conectados. Entonces, acá no es posible hablar de fenómenos separados, el monetario, del fiscal, de la industrialización o de la agricultura, sino que son fenómenos que vienen estrechamente relacionados, conectados todos, y que para entenderlos hay que comprenderlos de manera sistémica. Y acá va a ser muy importante eso. Por ejemplo, el papel del Estado, de ese Estado frágil, pequeño, con una escasa tributación, con altísima ilegitimidad, va a posibilitar varios fenómenos que vienen arrastrados desde la colonia. Entonces, en la colonia se daban lo que se denominaban las mercedes de tierras. Entonces, en las mercedes de tierras se daban unos títulos de propiedad o unas cédulas reales con grandísimas extensiones de tierra, y como los españoles no tenían ni idea de qué era lo que había acá, entonces se daban cosas como del río Cauca hasta donde alcance la vista. Hay cédulas reales que dicen ese tipo de cosas. O del palo llamado tal hasta la piedra denominada tal. Incluso hay registros de propiedad que están escritos en estos términos, para que ustedes se rían. Después de la colonia, cuando ya se da el proceso de independencia, se dio ese fenómeno perverso en el cual a los soldados no había cómo pagarles en dinero, entonces empezaron a pagarles con tierras. Esto va a tener un efecto muy, muy malo porque quedó como en el fondo del inconsciente colectivo que la guerra estaba asociada a la propiedad de la tierra. Y más que esto, que los oficiales le compraban los títulos de propiedad a los soldados, entonces se terminó dando esa combinación perversa de jefes militares y terratenientes. Entonces, estos dos elementos van a movilizar en buena medida no solamente las guerras civiles del siglo XIX, que no solamente van a ser guerras por ideología y por definir el modelo de Estado que íbamos a tener, sino hacia el siglo XX, donde vamos a tener unas luchas muy importantes por la posesión de la tierra. Entonces hablamos de posesión en tanto el Estado es incapaz de garantizar la propiedad. Es un Estado frágil, es un Estado con baja tributación. En buena medida, la baja tributación va a estar también en el campo. O sea, hasta el día de hoy, el campo sigue teniendo una escasa tributación si lo comparamos con otros sectores de la economía, como industria y servicios. O sea, esto ha permitido que existan grandes extensiones de tierra, latifundios muy importantes, y ahora más, pero que al mismo tiempo no exista una tributación suficiente, por un lado, pero al mismo tiempo no existe un registro hasta el día de hoy lo suficientemente minucioso como para que el Estado controle y conozca a ciencia cierta quiénes son los propietarios de la tierra en Colombia. Se da el fenómeno en Colombia en varias zonas de que una misma tierra puede tener varios dueños con varios registros de propiedad, escrituras y registros de catastro.
porque el catastro hasta hoy en día sigue siendo bastante precario. No existe una delimitación tan eficaz y potente que permita esto. Entonces, el problema cuando no se tienen derechos de propiedad claramente definidos, porque el Estado es un Estado frágil, vuelvo a hacer énfasis en esto, pues va a ser muy complicada la acumulación capitalista derivada pues de la ausencia de propiedad. Entonces esta ausencia de propiedad va a limitar el acceso al mercado, las transacciones que se dan allí, la apropiación de los frutos del trabajo de los campesinos va a ser bastante complicada. Entonces, en Colombia, más que hablar de propiedad de la tierra, se podría hablar más bien de posesión de la tierra. Esto desde el final de la colonia hasta el día de hoy. Colombia tiene uno de los peores índices de Gini en la propiedad de la tierra del mundo. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que la propiedad de la tierra en Colombia está altísimamente concentrada, es decir, que pocas personas son los dueños de las grandes extensiones de tierra. ¿Sí? Repito, el índice de Gini es una medida en la cual va a valorar la concentración en la propiedad de la tierra. Entonces, es una medida que se hace de 0 a 1, siendo 0 la igualdad perfecta y siendo 1 la desigualdad perfecta. Queriendo decir con esto último que una sola persona tiene absolutamente todas las propiedades, y cuando es 0 quiere decir que todas las personas de este país somos propietarios exactamente de lo mismo. ¿Sí? En este punto hay que hacer una comparación que vale la pena hacerla en estos momentos. La colonización americana de los Estados Unidos se hizo con base en que todo el que llegaba, todos los colonos que llegaban a América tenían la posibilidad de acceder a determinada cantidad de tierra que era destinada hacia el, digamos, hacia el cultivo personal o familiar. Era una extensión de tierra lo suficientemente grande como para que pudieran ellos alimentarse y producir algo. Entonces, por eso Estados Unidos emerge como una nación de propietarios inicialmente, mientras que la colonización española no va a incentivar la propiedad como un elemento fundamental acá, sino que era una concesión del rey de España que le daba a ciertos personajes notables, se les daban grandes extensiones de tierra y se ejercía pues el poder a través de ello. Entonces miren que los Estados Unidos se vuelca desde el inicio sobre un concepto de propiedad de la tierra como tal, y eso le permite a ellos iniciar un proceso de acumulación. Acá lo que tenemos son grandes extensiones de tierra, una distribución bastante desigual y unas relaciones, digamos, mercantiles bastante complicadas por la ausencia de esa propiedad de la tierra. Entonces, la ausencia de propiedad, la ausencia de Estado va a lograr explicarnos a nosotros buena parte de los conflictos armados que hemos tenido en el país, desde el proceso de independencia hasta el día de hoy. Básicamente lo que hemos tenido ha sido un cambio en el nombre de los actores que se han ido sucediendo. Entonces hablábamos de la violencia partidista liberal conservadora, luego del fenómeno paramilitar, del fenómeno guerrillero. En el siglo XIX pues hablábamos de la confrontación entre centralistas y federalistas, luego entre liberales y conservadores, pero digamos toda esta vorágine que hemos enfrentado los colombianos en buena medida se ha debido a la ausencia de un Estado fortalecido que haya logrado el monopolio en el uso de la fuerza y estructurar una propiedad de la tierra fuerte. ¿Sí? Esto quiero que lo tengamos muy claro.
Entonces, por acá tengo el cuadro 12.1, que es un cuadro muy interesante, que nos va a mostrar a nosotros, se los voy a compartir ahorita, por medio del WhatsApp, donde nosotros logramos apreciar varias cosas importantes. Vemos nosotros que la propiedad de la tierra va a ser muy concentrada en cuanto a que los adjudicatarios, es decir, las personas que van a recibir adjudicaciones de baldíos, pues van a ser más bien pocas personas, o sea, personajes que podían acceder en virtud de su cercanía con el Estado, de que podían acceder a la posesión o propiedad de baldíos, se va a ir variando a lo largo de todo el siglo XX, pero el fenómeno de la violencia, quiero hacer énfasis nuevamente en esto, ha posibilitado la concentración de la tierra, la concentración en la propiedad y la posesión de la tierra. A ver, chicos, Colombia es un país muy grande, en términos de extensión es un país muy grande considerando la población que tenemos. Para que ustedes se hagan una idea, como se los he planteado anteriormente, Colombia tiene una extensión que más o menos cubre como de la punta sur de España a la punta norte de Francia, o sea, casi que podríamos trazar nosotros una recta. Colombia tiene más o menos el doble de la extensión de Alemania, con la mitad de la población, más o menos. Bueno, Alemania tiene unos 90 millones de habitantes, nosotros tenemos unos 50 millones, o sea, somos poco más de la mitad de la población de Alemania. Pero a pesar de tener una población pequeña y una extensión tan grande, ha habido problemas muy graves para que los campesinos puedan acceder a la propiedad de la tierra. Lo que hemos tenido ha sido fenómenos cuasi feudalistas, donde se llevan unas personas a vivir allí, a permanecer dentro de la tierra, pero no son propietarios, no son dueños de la producción, sino que la comparten con los propietarios. Entonces, eso ha generado distintos, digamos, problemas a la hora de la acumulación. Entonces, para hacer mayor énfasis en el concepto de propiedad, entonces les voy a compartir en estos momentos la curva de Lorenz que aparece dentro del texto que tenemos, que es el gráfico 11.1, que muestra muy bien el problema de la distribución de baldíos desde 1827 a 1931, mostrando una cosa, y es que hay una pronunciada desigualdad allí. La curva de Lorenz hace algo similar a lo que plantea el índice de Gini, es decir, así como el índice de Gini hace una variación entre 0 y 1, siendo 0 la perfecta igualdad y 1 la perfecta desigualdad, asimismo, la curva de Lorenz va a mostrar un fenómeno similar, pero de manera mucho más gráfica. La ventaja del índice de Gini es que con un valor tú ya puedes conocer de manera bastante ajustada cómo se presenta el fenómeno. Mientras que el índice de Gini es bastante gráfico. Entonces voy a mostrarles aquí por un momento. Entonces ustedes ven que acá tenemos una recta, ¿cierto? A esa recta la vamos a llamar la curva de equidistribución, mientras que tenemos distintas curvas acá que se van expandiendo, se van alejando de esta curva de equidistribución. Entonces, en un mundo de distribución perfecta tendríamos como que se superpone la curva de equidistribución
sobre la curva real, digámoslo así. Cuanto más pronunciada, cuanto más alejada esté esta curva de equidistribución, pues vamos a tener una peor distribución de la propiedad de la tierra, ¿sí? Otro elemento para destacar acá va a ser el enfoque que se le va a dar al crédito a lo largo de todo el siglo XX y los planteamientos que hemos hecho anteriormente. Es decir, tenemos un banco de fomento, tenemos una institucionalidad que se va a volcar sobre la intervención de la economía. Esto va a beneficiar unos sectores, pero lo va a hacer a la manera mercantilista, es decir, no va a haber una política universal de acceso y apoyo al crédito de fomento, sino que este en buena medida va a estar enfocado sobre ciertos propietarios, sobre ciertos grandes propietarios que son los que van a recibir en buena medida los subsidios, el apoyo del Estado. Los demás van a tener que poder o bien no acceder al crédito o acceder al crédito en estructuras no formales, pues por medio de personas naturales que prestan dinero, o acceder al mercado de crédito, pero teniendo unos créditos muy limitados y bajo unas condiciones muy complicadas. Entonces, tenemos ese doble fenómeno de acumulación, excepto para el fenómeno del café, para parte del fenómeno del banano, y a finales del siglo XX, pues para el tema de las flores. Colombia va a tener lo que denominábamos nosotros la estrategia de sustitución de importaciones y el concepto del crédito de fomento. Esos dos elementos van a permitir que se puedan estimular ciertos sectores del, digamos, de la economía, del agro, pero en detrimento de otros. O sea, me explico. Sí hay crédito de fomento, sí hay algunas políticas de subsidio, pero al mismo tiempo está cerrada la economía, la infraestructura que tenemos no permite que el campesino pueda sacar los productos de la zona donde están hacia los mercados, tanto nacionales como internacionales. La infraestructura, las vías son bastante malas, bastante deterioradas o inexistentes, y esto va a posibilitar que el campesinado sea un campesinado pobre, que excepto por el café, tal vez el ejercicio de la caña de azúcar, en algunas zonas de Santander el tabaco, el cacao y demás, no haya una gran apuesta por la producción agroindustrial a lo largo de todo el siglo XX, más allá de estos ciertos sectores, en especial el café, que como lo plantean allí, va a tener un desarrollo permanente a lo largo de todo el siglo XX, impulsándose sobre todo entre la década del 70 a los, mejor entre el 60 al año 89, que es cuando se rompe el pacto cafetero y se viene a pique la producción de café. A propósito del café, en estos momentos nosotros estamos teniendo un nuevo repunte en la producción de café, a pesar de la caída que tuvimos durante los años 90 después de que se rompió el pacto cafetero. Curiosamente, la región que hoy en día está produciendo mayor cantidad de café es el Huila y el Tolima. O sea, esos son como el nuevo eje cafetero hoy en día. Sin embargo, uno de los problemas graves que tiene el café es poder acceder a mano de obra que esté dispuesto a recogerlo, porque son jornadas de trabajo bastante duras y no todo el mundo está dispuesto a someterse a ellas por la remuneración que se ofrece a cambio. Sin embargo, el país ha logrado ir dando un salto en cuanto a esto. Les cuento algo que no está en el libro. Hacia finales de los años 80, principios de los 90, van a confluir dos problemas muy complicados para la industria cafetera, que van a ser no solamente la ruptura del pacto cafetero, sino también
digamos, las enfermedades que se producen sobre los cultivos de café, que van a ser dos básicamente, que van a ser la roya, que es una enfermedad que le da a la mata, que la daña, y la broca, que es un animalito que se come el grano. Estas dos enfermedades van a generar que se impida que el cultivo pues, pueda prosperar y va a generar en buena medida una crisis dentro del sector. También va a posibilitar la innovación de nuevas variedades. Entonces, vamos a tener distintas variedades en distintas zonas del país, donde la variedad de Huila y de Tolima van a ser muy fuertes y donde los santanderes también van a empezar a jugar un papel muy importante, pero van a ser distintas variedades, perdonen por la repetición de la obviedad. Es decir, no hablamos de un solo tipo de café en Colombia, sino de distintas variedades de café que tenemos a lo largo de todo el país, unos cafés más ácidos, otros más fuertes, que posibilitan acceder a otro tipo de mercados a nivel nacional. Aquí en el Valle del Cauca vamos a tener un crecimiento muy importante de los cultivos de caña, ya no atados a la producción de azúcar, sino atado a la producción de etanol. El etanol es utilizado para combinarlo con la gasolina, digamos, con el combustible, para generar un rendimiento mayor. Entonces, los cultivos a gran escala han permitido que esta industria crezca y se fortalezca. O sea, en buena medida los cultivos de caña que tenemos alrededor, aquí en Palmira, en Tuluá y en otras zonas del Valle del Cauca, no están solamente destinados hacia la producción de azúcar, sino también sobre todo destinados hacia la producción de etanol. También tenemos otro foco muy fuerte, muy potente de la producción de banano en el Urabá. Se está empezando a ver ahora los frutos de la producción de palma de aceite, destinado pues a la producción nacional. Sin embargo, el sector agrícola ha ido perdiendo peso dentro de la economía colombiana. Bien porque las relaciones de intercambio con el mundo han ido empeorando, es decir, que cada vez nuestros productos y bienes agropecuarios son más baratos, entonces muchos de estos lo estamos destinando básicamente al consumo interno, o bien pues porque han sido sustituidos o digamos el peso que tiene otro tipo de bienes y servicios en el mundo, como el petróleo, como el carbón, han tenido digamos, han dado un impulso mucho más importante a las exportaciones. Hubo un caso muy interesante hacia finales del siglo XX, que fue el caso de los floricultores, que lograron insertarse en el mercado internacional de manera exitosa. Aunque sigue siendo pequeño, pues comparado con las exportaciones de petróleo, carbón y demás, son un sector que logró dar avances importantes. Otro sector que dio avances muy importantes fue el avícola. Hay dos grandes puntos avícolas en Colombia, básicamente hacia la región de los Santanderes y hacia esta región del Valle del Cauca. Hay una importante producción avícola con el atenuante de que son una producción de proteína de muy alta calidad y muy barata. O sea, esto permite que la gente pueda alimentarse mejor y a precios mucho más asequibles. Hagamos el ejercicio al contrario. ¿Qué sucedía cuando nosotros teníamos una política de sustitución de importaciones que no le permitía al campesino capitalizarse y generar unos rendimientos a gran escala? Pues que la comida era mucho más costosa, no se permitía importar alimentos en muchos ramos, era prácticamente prohibido, y teníamos pues que las personas que dependían de un salario, que tenían que comprar alimentos, pues para ellos su ingreso real se iba a ver disminuido, es decir,
la cantidad de bienes y servicios que iban a poder comprar eran más reducidos, entre ellos, en especial los alimentos. Ya tenemos una alimentación costosa. ¿Esto en cuanto a qué? En cuanto a que cuando se protegen a los industriales de un país, a los productores de un país, lo que se está desprotegiendo es a los consumidores de ese país. O sea, la protección a la producción nacional se da a costa de la desprotección del consumo nacional y del aumento de la pobreza vía disminución del ingreso real de las personas. Porque si nosotros los obligamos a comprar, por ejemplo, un azúcar más costosa, o un café más costoso, o un arroz más costoso, pues a la gente le alcanza menos el dinero y por ende, pues es más pobre y va a tener mayores problemas de nutrición, y ya está comprobado que los procesos de desnutrición o de mala alimentación inciden directamente sobre el rendimiento escolar y pues imagínense sobre todos los procesos de ciencia y tecnología que podemos tener nosotros a gran escala. O sea, el no contar con una alimentación estructurada, bien organizada en el país, por esa sustitución de importaciones, tuvo unos efectos sobre la economía muy importantes, muy importantes. Al mismo tiempo, la Federación Nacional de Cafeteros fue un instrumento muy fuerte a lo largo de todo el siglo XX para la redistribución del ingreso del café. Como lo hemos planteado anteriormente, el café tiene la gran virtud de que no se ha plantado en grandes extensiones, sino que, si bien existen extensiones grandes, eran sobre todo extensiones medianas y pequeñas, de tal manera que los recursos de las bonanzas cafeteras iban a terminar irradiando a buena parte de la base campesina. Entonces, logró enriquecer una base campesina y transformarla en clase media y generar un mercado interno bastante dinámico. Asimismo, el banano logrará, como señalamos anteriormente, una inserción en el mercado internacional, sobre todo en las zonas del Urabá, desde la época de la United Fruit Company, de la época de las masacres de las bananeras. Incluso desde esa época hemos tenido incrementos importantes que han sido interrumpidos en algún momento pues, por un fenómeno de plagas, algo similar a lo que ocurrió con el tema del café, pero que nuevamente ha logrado despegar en todo el sector. Hemos tenido un problema muy grave, como les planteé al inicio, y es el problema del conflicto armado, del desplazamiento forzado que se da, y la gran, digamos, el gran reto que tenemos hacia adelante es el proceso de restitución de tierras, de reconocer a los dueños que estaban allí y que habían sido sacados de sus zonas, de sus tierras, por efectos de la violencia. Esta zona del país ha sido particularmente golpeada por el tema de la violencia, digamos, de todas las violencias, no solamente la violencia partidista, liberal, conservadora, sino también de la violencia paramilitar y guerrillera, así mismo como de la violencia narcotraficante. Muchos de estos narcotraficantes también se dedicaron a comprar tierras y a resguardar su riqueza en la compra de tierras, pero son tierras que no son explotadas en toda su capacidad, sino que han sido dejadas allí. Colombia se caracteriza, como hemos dicho anteriormente, por una gran extensión de tierra, digamos, de que pocos propietarios tienen grandes extensiones de tierra. Entonces, esto, junto con una baja tributación, lleva a que no tengan una explotación en las mejores condiciones, sino que se esté subexplotando la tierra y consecuentemente que no se cree la riqueza que se podría crear derivado de estas tierras. Colombia es un país
con una de las mayores riquezas hídricas del mundo. O sea, nosotros tenemos un potencial de producción agrícola inmenso. El problema grave que tenemos es de infraestructura, de cómo movilizar desde el campesino que está allí en la parcela produciendo hasta ponerlo en puerto. Para que ustedes se hagan una idea, Colombia produce el mejor cacao del mundo, pero no hemos logrado que ese cacao se produzca masivamente y que eso nos permita a nosotros colocarlo en los mercados internacionales a precios competitivos. ¿Por qué el precio no es competitivo? No es porque el cacao no sea bueno, de hecho es el mejor del mundo. El problema es cómo lo sacamos desde donde está, de las tierras en Santander, por ejemplo, donde se produce un excelente cacao, cómo ponemos ese cacao en Alemania o en Suiza para la producción de chocolate. Allí está el reto. Eso es lo que tenemos por delante. El proceso de paz es muy importante porque va a permitir que se pueda estabilizar un catastro, que se pudiera dar un catastro detallado y que el Estado pueda asumir el monopolio del uso de la fuerza en el campo. Eh, Esto, como en todo, ha sido un proceso largo. O sea, nosotros venimos desde la colonia tratando de generar estas instituciones. Ha sido un proceso largo, ha sido un proceso complejo. Pocos países en el mundo han tenido un conflicto armado tan largo como el nuestro, pero la verdad yo soy optimista en cuanto al camino que nos queda por recorrer, porque hemos ido dando avances notables en todo este proceso. No sé si tienen alguna duda hasta acá. Profe, buenos días. Buenos días. ¿Me Jaime. escucha? Sí, 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 te oigo Profe, a veces no me puedo perfectamente. conectar por problemas de internet. No te preocupes Eh, que la cosa está siendo grabada y yo se las comparto. sí, Y siempre eres bienvenido. bueno, profe, gracias. Profe, de manera de comentario Sí, con respecto a lo del café y todo ello, ¿no? Yo soy de una región rural, de por acá, el norte de Nariño, sí, sí. y alguna de las alternativas, estrategias que se tomó por parte de los campesinos, pequeños productores, porque cada familia pues tiene su parcela pequeña, como usted mencionaba, Sí, sí, sí. y para tratar de eliminar intermediarios, porque los costos de insumos para cultivar el café están muy altos y el precio no era muy rentable. Entonces se tomó la decisión de ir formando asociaciones y pues como el café nariñense está catalogado como de los mejores del país, Ujú, eh, está muy bien. formar, formar asociaciones y llegar directamente a mercados internacionales. Lo están Ujú, haciendo, por ejemplo, por acá en los alrededores de donde yo vivo, hay asociaciones que le están vendiendo directamente a los japoneses, a Australia, y los mismos extraordinario. japoneses vienen a rectificar las fincas y a pedir el café como ellos pues les parece mejor. Ujú, Como sabemos, pues se lo clasifica como pergamino, como café, pues cuando está recién cosechado, que es en bola. ujú, Y yo tuve la oportunidad pues, de trabajar con una asociación de ellos y me comentaban que la última visita que hicieron los de Japón, les pidieron el café en bola, recién cogido, y ahí que lo secaran así, porque ahí estaba la verdadera esencia. Entonces ujú. ellos nos decían, ya vemos que una libra de café en bola nos lo pagan a 14,000, 10,000 pesos, el kilo sale como a 20,000, más de 20,000, eh, y ellos nos dan algunos beneficios para nosotros darles a nuestros asociados. Mientras que en el mercado, si nosotros nos vamos a la cooperativa o a los compradores del comercio normal, el kilo de café en ese tiempo estaba en 6,000 pesos. No, Decían ya. pues que era una buena alternativa que estaban tomando y es una de las maneras que apoyan más el desarrollo económico por acá en la región, Sí. porque están obteniendo ingresos adicionales con alternativas pues diferentes. Y eso Ujú, impulsa también a los caficultores porque pues aquí donde
en mi región se colinda con el Cauca, con el sur del Cauca, que es una zona cocalera, por decirlo así, con grandes extensiones de coca. Entonces, habían regiones también de que no, porque el café o porque productos, digamos, dentro de la legalidad estaban siendo, pues, tratados por el piso, como dicen, no los adquirían con buena rentabilidad, estaban mirando esa otra alternativa de pasarse a sembrar coca y seguir con ese comercio. Mientras que, pues gracias a la estrategia que han implementado los pequeños caficultores para exportar el café directamente, ya hay más personas interesadas en tomar otra vez la agricultura y seguir de esa manera. Bueno. Entonces, pues ese era uno de los aportes que tenía, profe, con respecto a ello. Eimer, de verdad muy agradecido por lo que nos cuentas y sobre todo una gran felicitación por este proceso que están haciendo. O sea, de eso se trata. La viabilidad que Sí, pueda tener el posconflicto en Colombia es rentabilizar el campo. Si el campo es rentable, el posconflicto puede tener futuro, es decir, la superación de la guerra, del conflicto armado. Yo estoy convencido que a los campesinos no les acaba de agradar tener cultivos ilícitos. A nadie le gusta ser perseguido por el Estado, a nadie le gusta estar pendiente de que lleguen en cualquier momento y le fumiguen su tierra, se la dañen con el glifosato y demás, y mucho menos tener que ver con grupos al margen de la ley, pues en la comercialización y todo el ente de criminalización que hay alrededor de esto. Las alternativas como el café que está surtiendo ahorita un resurgimiento muy importante porque es que tenemos una marca a nivel mundial todavía muy importante. Eh, o sea, el café colombiano sigue siendo altísimamente reconocido. Tenemos la fama de ser el mejor café del mundo. Y ese es un activo como marca, como reconocimiento que está allí y que le podemos sacar mucho potencial. Entonces, en buena hora, los campesinos nariñenses, como siempre, dándonos ejemplo de su capacidad de organización y de su potencia empresarial, y yo creo que de eso se trata, de poder rentabilizar y mejorar ese tipo de experiencias. Entonces, muchas gracias por lo que nos compartes. ¿Alguien más quiere compartirnos alguna cosa? Profe, yo tengo una pregunta. Sí, Daniela, dime. Es que en Colombia, perdón, en el libro dice pues, que en Colombia la distribución de las tierras fue realizada de acuerdo pues, a las castas y que la excepción fue en Antioquia y España, en Santander por la colonización de españoles pobres que quisieron ser independientes. ¿Eso por qué se da? Se dio porque de alguna manera eran tierras que no les interesaban o a las que no llegaron de manera muy importante los españoles. Los españoles se van a ubicar sobre todo en las mismas zonas donde estaban los indígenas para tratar de montar un esquema en el cual ellos se ponían como en la cúspide de la organización social y pedían que se tributara a los indígenas, bien sea mediante bienes y servicios o mediante el, digamos, la participación de ellos dentro de sus fincas o minas o lo demás. O sea, el fenómeno de la mita, del resguardo y de este tipo de organizaciones. En este esquema no fue tan importante ni los Santanderes ni Antioquia. Los Santanderes y Antioquia van a tener otro componente, sobre todo porque se van a sentar allí campesinos españoles pobres que no van a estar en grandes extensiones de tierra, o sea, no hay grandes latifundios ni en Antioquia ni en Santander, y sobre todo en Antioquia se va a generar un mercado alrededor de la minería, ¿sí? De esa pequeña minería del mazamorreo, de la minería en el río que se daba allí pues como con una bateíta todos los días extrayendo oro, y que eso va a dinamizar una especie de mercado interno muy importante y que va a generar lo que llamamos nosotros la colonización antioqueña, o sea, que vienen bajando de Antioquia hacia el sur, fundando pueblos
y creando un mercado interno muy importante y luego también combinado con el café que va a generar unas rentas cada vez más importantes sobre esto. ¿Sí? No sé si te sirve mi explicación o necesitas algo más. Sí, profe, y otra pregunta. También dice que para el año 2000 hay un 36% del territorio nacional ocupado en ganadería, pero que el porcentaje debería ser ocupado en este aspecto en un 12%. Entonces, si se reduce el terreno de ganadería, ¿puede ser una oportunidad para lograr mayor eficiencia? Puede ser, ¿para qué? Perdón, Daniela, habla un poco más alto. Daniela. Sí, que si se reduce el terreno de ganadería, puede ser una oportunidad para lograr una mayor eficiencia. Pues mira, lo que pasa es que el hecho de que en Colombia tengamos grandes extensiones de tierra permite que dos fenómenos, por ejemplo, que el cultivo sea extensivo. Entonces nosotros podamos darle descanso a la tierra y no tener que estarla fertilizando continuamente para que produzca de continuo, sino que le damos como turno a los pedacitos de tierra y vamos generando, obviamente con el arado, algún proceso de fertilización, pero no tiene que ser tan incentivo como si estuviéramos produciendo de continuo. Con el tema del ganado, también tenemos una producción de ganado extensiva, es decir, en grandes porciones de tierra tenemos el ganado allí pastando y no de manera intensiva, es decir, como en pequeños espacios, tener allí el ganado consumiendo el alimento y luego siendo destinado pues o a leche o a carne. Sí, claro, se trata de un tema de costo-oportunidad donde la tierra que es utilizada para el ganado podría ser utilizada para otros tipos de productos, de bienes y servicios. El problema no es solamente ese, el problema va a ser que cómo nosotros logramos mercados para eso que vamos a producir. O sea, la tierra está allí. Evidentemente podríamos utilizarla para otras cosas, pero ¿qué es lo que vamos a producir y en qué mercados internacionales lo vamos a colocar? ¿Sí? Ese es como el problema de fondo. Más que la subutilización de la tierra, es cómo capitalizamos nosotros al campesino, cómo le brindamos, como el caso de Eimer, la asesoría o los mecanismos institucionales para que ellos puedan conectar con productores en el mundo y que estos campesinos puedan obtener una alta rentabilidad de la tierra. Ese es como el problema, más que si el proceso es extensivo o intensivo. O sea, como les dije ahorita, Colombia tiene una extensión grandísima y nos permite a nosotros poder tener todavía unos cultivos extensivos en muchas cosas y una ganadería extensiva, por supuesto. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Con gusto. ¿Alguien más? Sí, profe. Buenos días, profe. Hola, Alexis. Profe, pues yo tengo una duda con respecto a la distribución de tierras. Eh, Se dice, en el texto se dice que pues, desde los inicios de la llegada de los españoles, las propiedades aquí en Colombia bueno, las tierras se ha estado distribuyendo, pero pues la distribución ha sido de manera, o sea, no equitativa, sino era más que todo las tierras para los terratenientes. Entonces, eso traía poca o no la contribución tributaria. Eh, También se dice que se alquilaba esas tierras a los campesinos, pero los campesinos, si producían esa tierra, no podían vender sus cultivos, sino que eso era como dárselas a los terratenientes pues, para que ellos vendieran estos productos. A lo largo de esto, pues trajo consigo las disputas por las tierras, la formación de las guerrillas y entonces, en vista de eso, pues los terratenientes formaron los paramilitares. Eh, o sea, mi pregunta es, a hoy en día, después de la, de la firma del acuerdo de paz y pues, es decir que en cierta manera la extinción de los paramilitares, o sea, ¿cómo se distribuye hoy en día las tierras? La distribución de la tierra hoy en Colombia es bastante concentrada, es bastante peor que hace 50 años. Ya tenemos una gran concentración de la tierra y un bajo uso de ello. O sea, aparte de lo que nos estaba preguntando ahorita Daniela, se produce también como efectos de la guerra. O sea,
hay grandes cantidades de campesinos que han sido despojados de su tierra y que han sido acumuladas pues, por actores armados, y eso es una realidad, pero también un componente muy grave es que el Estado todavía no ha tomado la decisión de tener un catastro riguroso y contrastar los títulos de propiedad y cómo ha ido evolucionando esas propiedades a lo largo de los años, porque se podría visibilizar algunos componentes del conflicto armado que hemos tenido. O sea, esa es una deuda histórica que nosotros tenemos todavía muy complicada. El tema de distribución de tierras, de reasignación de tierras o de algo que en Colombia genera mucha polémica, que es una reforma agraria, es muy complicado. Más con un estado tan precario como el que tenemos, ¿sí? Y que en Colombia el tema del conflicto armado va a requerir varias generaciones para que esto se pueda subsanar. Sin embargo, el fenómeno del paramilitarismo sigue estando en varias zonas del país, disminuido sí, pero sigue existiendo, eh, y va a seguir existiendo. En tanto la droga sea ilegal y tenga la altísima rentabilidad que tiene en estos momentos, ahorita con esta situación que estamos viviendo, creo que vi esta semana que un gramo de cocaína puede costar en Europa cerca de 100 euros. O sea, es una cosa brutal la rentabilidad que puede ofrecer esto. Esto financia y logra alimentar estos grupos armados irregulares, y es el gran combustible del conflicto armado interno en Colombia. Entonces, si bien yo soy optimista hacia el futuro, pues hay que tener bastantes reservas sobre lo que puede suceder. Esperemos que la situación mejore. ¿Sí? Nos preguntaban por acá, Ana Isabel, que la reforma agraria no sería posible o en un futuro se puede lograr. En estos momentos una reforma agraria en Colombia es bastante complicada. Los elementos institucionales no están dados para ello. Yo le apostaría más que una reforma agraria a hacer una investigación muy en profundidad para restaurar la tierra a sus dueños originales, que se le pueda reconocer a los campesinos la, la propiedad de la tierra que tenían hasta antes del conflicto armado. O sea, ese ha sido un, eh, un dinamizador del conflicto bastante complicado. Si nosotros logramos que la tierra tenga unos propietarios claros, que el Estado pueda defender a los campesinos que están allí, que no los extorsionen, que no los persigan, que puedan ser productivos, esto puede generar una gran diferencia en cuanto al futuro, y puede dar la base de una acumulación capitalista a gran escala, muy importante también. Sí. ¿Alguna duda más? Sí, Sí, profe. Pues usted mencionaba algo respecto a la droga como financiador de los grupos armados. Digamos que hipotéticamente la droga sea legal. uh-huh. ¿Qué cambiaría esto para los grupos armados y para el Todo, gobierno? todo, pues, o sea, sería la gran diferencia, porque el problema de si la droga se legaliza es que el precio inmediatamente se cae, y se cae porque habría una sobreproducción mundial de droga, una cosa muy, muy potente, y el precio se cae. Al caerse el precio, deja de ser rentable que los campesinos de ciertas zonas del país se dediquen al cultivo de coca y tendrían que dedicarse al cultivo de otras cosas, y sobre todo los grupos armados dejarían de utilizar esto como fuente de financiación, entonces normalmente se van a ver muy reducidos en sus finanzas, en su capacidad de fuego y en su capacidad de movilización. Entonces, la mejor estrategia a largo plazo para nosotros superar el conflicto armado podría estar asociado hacia una legalización de la droga.
Entonces nos dice por aquí Angie Isabel que, que por la droga en estos momentos no estamos en crisis económica, ya que el petróleo está tan barato que nos está sosteniendo, ¿no? Pues no, ahorita el tema con el petróleo es grave, o sea, las exportaciones en Colombia para este año van a caer de manera muy importante. Eh, Puede ser una oportunidad para que aparezcan otros sectores y se fortalezcan el ejercicio que les planteaba ahorita Eimer podría repetirse a gran escala en todo el país, o sea, los productores de café, no solamente en Nariño, sino en el Huila, en el Tolima, en los Santanderes, podrían llegar a ser a, a dar un salto cualitativo muy importante porque los precios mundiales del café sí están aumentando en estos momentos. Pero eso hay que pensarlo ya no solamente de vender el grano en bruto, sino que pudiéramos generar una cadena de producción para llevarlo hasta la taza de café del consumidor, o sea, hasta que se pudieran conectar los productores de café, que el campesino se convirtiera en un empresario que lleva la taza de café hasta el consumidor final en Tokio. Entonces, que en Tokio existiese una gran distribución de café colombiano servido por campesinos nariñenses allí que se llamara, no sé, Café Nariño. Entonces, que ellos pudieran obtener los réditos del valor agregado de la producción de café. Ese podría ser un camino muy interesante para nosotros poder enriquecer al campesinado colombiano y convertirlo en empresarios a gran escala. Y es un camino además posible que tiene muchas potencialidades. ¿Sí? O sea, la tierra en Colombia es muy rica, lo que nosotros producimos es muy bueno, tiene grandes oportunidades, no solamente el tema del café, el cacao, el pollo, el ganado, o sea, hay muchos elementos de los cuales podemos echar mano. Y que desaparezca el petróleo en estos momentos, pues puede ser una oportunidad que nos puede dar a nosotros eh, digamos, sí, abrir otros caminos y ver que no es lo único que tenemos, pero sí, evidentemente las exportaciones este año van a caer. Profe, ¿me escucha? Sí, Eimer, te oigo. Profe, también, digamos, allí como complementando lo que decía anteriormente y lo que usted decía, que se esperaría un apoyo de las instituciones del Estado como para lograr que se impulse como la economía de esta manera, como les explicaba, ¿no? Uh-huh. Entonces, por acá, a estas asociaciones, las corporaciones regionales, como acá es Corpo Nariño, tiene programas con la Unión Europea de impulsar la producción limpia, producción verde y pues la producción orgánica. Sí, sí, sí. Entonces, se está dando un foco muy importante hacia ese sector de impulsar a la producción de café orgánico, dándole un valor agregado y ellos le dan un certificado a cada finca, pues que tiene que cumplir con unos requisitos y pues fundaciones también que le permiten al campesino evidenciar que su café es orgánico, está certificado, lo cual pues le permite entrar a un mercado mucho más fácil con mejores precios. Sí, claro, ¿no? Ese es el camino, indudablemente. O sea, tú eres la confirmación más clara de que hay grandes potencialidades en la agroindustria en Colombia. O sea, no tiene por qué ser petróleo lo único de lo que dependamos. Hay elementos muy importantes en Colombia para explotar y para sacar adelante. Sí, exactamente. Bueno, chicos. Bueno, profe, gracias. Si les parece, lo dejamos hasta acá. Yo les agradezco a todos su asistencia, su participación. Ha estado mucho más activa la cuestión hoy. Les pasaré el video por YouTube. Yo les agradezco de verdad inmensamente. Nos vemos la próxima clase. En estos momentos voy a detener por acá la grabación.